Hola de nuevo, espero que estén bien. Como verán, decidí cambiar un poco la imagen del canal, así que a partir de ahora, este sería de Rolf G. Espero que les guste, voy a intentar usarla bastante. Sé que me llevó su tiempo, y hasta probablemente parece que me olvidé de esto, pero no es así. Simplemente estuve ocupado, como siempre. En fin, aquí les traigo la segunda parte de consejos para crear una historia. Si no has visto la primera parte te recomiendo que lo hagas, allí empecé una historia que seguiré usando de ejemplo. En la parte anterior, hablé sobre la creación del concepto general, el mundo y el protagonista. Hoy intentaré explicar el desarrollo de la historia. Voy a tratar de ser claro con este tema, porque a lo largo de todo lo que llevo escribiendo, que tampoco es tanto, he visto que a la mayoría le cuesta esto. Pero antes de empezar, lamento decir que perdí el listado de saludos para hoy, así que haré una cosa. Solo en este caso, saludaré en mi próximo video a los primeros 10 que me lo pidan. Habiendo dicho eso, comencemos. Voy a arrancar desde donde lo dejamos, pero para eso recordemos el ejemplo. Habíamos iniciado una historia donde el punto central son los caballeros medievales, el mundo es uno destruido por magias oscuras, y el protagonista es el último caballero de la luz, acarrea una maldición, y a su vez es un desertor. Si tuviéramos que comenzar a crear una trama con estos factores, o sea, una línea de sucesos que se conecten, tendríamos muchas opciones. Por lo general, una vez que se tienen estas tres cosas creadas, se puede empezar a pensar en el desarrollo de la historia, es decir, cómo va a transcurrir cada suceso. O también se pueden crear diferentes cosas que la historia necesite para avanzar. Por lo general, los diferentes personajes que aparecen se crean por necesidad, ya sea para ayudar al protagonista, o mover piezas que él no podría. Un mundo solo con el protagonista es posible, pero se necesita llegar a algún punto, y para ello tiene que haber cosas que no se lo permitan. Aquí entra la primera necesidad, un antagonista. Este en particular no tiene por qué ser un personaje. Si en tu historia solo tienes al protagonista, posiblemente el mismo mundo sea su antagonista. También es posible que existan varios, o de diferentes clases. Esto se puede explicar con los enemigos de un videojuego. Por ejemplo, en BioShock 2, la antagonista principal es Sophia Land. Pero el enemigo más importante vendría a ser la Big Sister. Así que quiero definir algo. Un antagonista es un personaje o fuerza que se opone a otra, en este caso al protagonista o al bando al que pertenezca. De esta manera pueden existir varios antagonistas, pero siempre uno principal. Esto ya es un parámetro muy amplio, ya que normalmente un antagonista es perfectamente el opuesto al protagonista. Por lo tanto, si el protagonista tiene un ejército o forma parte de uno, el antagonista también debería de tenerlo. Aún así se puede usar el contraste bastante bien. Todo depende de la historia que estés creando. Si quieres inventar una trama de un superviviente en una isla, probablemente el antagonista sea la isla misma, o algún animal en particular. Esto también debe tomarse en cuenta. Un buen enemigo es aquel que represente todo a lo que el protagonista se opone. Y como alguien dijo hace mucho tiempo, a veces una gran historia se mide por la calidad de su antagonista. Hoy en día es quien más llama la atención, ya que por así decirlo, la maldad está de moda. Pero, ¿por qué necesitamos un antagonista? Simple, sin él, no habría un problema, al menos no de manera indirecta. Un antagonista no tiene que ser realmente el origen del mal de la historia, pero sí una representación del mismo. Ahora bien, ¿cómo creamos uno? Esto ya es algo complicado. Al igual que el protagonista, un antagonista es sumamente importante para la historia, a veces incluso más que el personaje principal. Es de extrema prioridad que este sea bien creado, ya que de su personalidad dependerán varias cosas que le sucedan al protagonista. Esto podría incluir peleas, momentos tristes, o incluso la muerte de algún personaje. De hecho, en la mayoría de ocasiones, las riendas de una historia las tiene el antagonista. Aún así existen varios tipos. El antagonista del que estoy hablando, sería aquel que sea líder del bando contrario, por lo que sus decisiones afectan el mundo directamente, algo así como Darth Vader. Pero, lo que últimamente está teniendo fama, son los antagonistas directos del protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema principal de la historia también afecte al antagonista, y este no sea más que un personaje que piensa diferente al protagonista. De esta manera, el antagonista principal sería uno, el cual controle la historia, pero el antagonista directo del protagonista sería otro. Esto normalmente se ve en los animes con los rivales, como Naruto y Sasuke, Goku y Vegeta, y así.
En esos casos ya queda a decisión del autor qué va a pasar después. La verdad es un tema complicado, así que tómenselo con calma. La creación de un antagonista depende de la historia. Ya sea un rival, un enemigo, o un mal verdadero, todos dependen de algo. Normalmente un rival es la cara contraria del protagonista, con personalidad y habilidades contrarias. Algo así como el fuego y el hielo. Un enemigo, en cambio, podría ser simplemente el causante de alguna batalla o traba, por lo que su originalidad dependerá de sí mismo. Por último, el antagonista directo de la historia, podría ser también un rival, pero que cause o aumente el mal ya creado. En este caso, el antagonista es reflejo directo del problema, por lo que su diseño tiene que reflejar eso. Si tomamos en cuenta la historia que estamos creando, el antagonista debería ser alguien o algo que tenga que ver con las magias oscuras que destruyeron el mundo. Así se siguen relacionando las cosas una y otra vez, creando sus aspectos. Veamos, el mundo tiene una magia oscura, o una fuerza maligna que lo afecta, por ende el antagonista tiene que tener acceso a ella o generarla. Ya tenemos algo que usa magia oscura, ahora démosle un cuerpo. Me gustaría alguien imponente, grande, pero no demasiado, y que a su vez tenga cierto contraste con el mal. Si pensamos en el mal, podríamos imaginar a un demonio, ¿y qué es su contrario? Un ángel. Ahora, ¿quiénes usan a los ángeles como figura? La religión. ¿Quiénes representan a la religión? Los curas, padres o monjas. ¿Ven cómo en base a preguntas se pueden obtener ideas? Ahora solo resta elegir. Si hacemos uso del contraste, lo contrario a alguien malo sería alguien bueno y apacible. Entonces, ¿quién da la imagen de alguien bueno y apacible? Posiblemente una monja, o directamente la Virgen María. Así que ya tenemos material suficiente para crear un personaje. Quiero que sea imponente, así que voy a hacerlo más alto que una persona promedio. Quiero que tenga contraste con el mal, así que voy a elegir a alguna figura dentro de la religión. Ahora quiero que dé la idea de alguien bueno y apacible, pero que no lo sea, así que tal vez elija a alguien parecido a la Virgen María. Si metemos todo eso a la batidora de ideas, probablemente salga algo así como una santa malvada, bastante alta, con túnica negra y larga. Pero ahora quiero agregar algo más. ¿Qué tal si su poder no viniera de ella, sino de algo o alguien más? Tal vez una corona, o un anillo. Ya les suena a la mitad de malvados de Disney, ¿no? Bueno, para no acercarme tanto, voy a hacer que saque su poder de alguien, pero aún no sé de quién, así que lo voy a dejar así de momento. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Un antagonista tiene que ser malvado? Normalmente uno pensaría que sí, pero no es tan obvia la respuesta. Tomemos en cuenta esto. El protagonista es alguien que quiere cumplir un objetivo, y para eso se mueve por el mundo, haciendo diferentes cosas para cumplirlo. Viéndolo así, un antagonista es lo mismo. La diferencia es que el protagonista no haría algunas cosas para conseguir su objetivo, pero el antagonista sí. Esto quiere decir que un protagonista piensa si su objetivo vale la pena hacer cosas malas, y normalmente no lo hace por eso. Pero para un antagonista, mientras su ideal se lo permita, el fin siempre justifica los medios. De esta manera el antagonista se convierte en el malvado. Ahora sí, como antes mencioné, en una historia pueden existir varios antagonistas, pero siempre uno principal. Aunque, también existen variantes a esto. Tomemos de ejemplo al famoso Dragon Ball. A lo largo de toda nuestra aventura con Goku, lo vimos pelear contra infinidad de enemigos, pero si tuvieras que elegir un antagonista principal, probablemente nos centraríamos en el más poderoso o el que más duró. En este caso, no existen antagonistas principales, sino situacionales. Esto quiere decir algo que espero que todos entiendan. En los animes, normalmente se usan villanos por sagas, haciendo que los héroes derroten a uno, solo para esperar unos años y tener que vencer a otro más fuerte. No digo que esté mal, es decir, Dragon Ball, el marca infancias por excelencia. Pero, muchos otros deciden optar por una opción que presenta a un villano de turno, luego otro y así, pero uno principal que controla los hilos de casi todos los anteriores. Este villano principal, normalmente para dar sorpresa, resulta ser alguno de los héroes que siempre fue malvado, o alguien que solo se mostró en ligeros cortos con una sonrisa siniestra, al inicio de cada capítulo o saga. Al fin y al cabo, en mi opinión, siempre debería de haber un antagonista principal, ya que deja claro contra quién se tiene que pelear. Pero cada uno puede hacer lo que quiera con su historia. Todo esto deja abierto un gran abanico de personajes malvados, o antagonistas, así que es deber de cada uno pensar a quién inventarán primero.
Una vez tengas decidido cómo será tu antagonista principal, o al menos alguno de los más relevantes, la siguiente tarea es pensar en qué momento de la historia debe aparecer. Aquí entramos de lleno a lo más difícil de una historia, el desarrollo. Voy a tratar de explicar esto lo mejor posible, porque en serio es una de las cosas más importantes, si no la más importante a la hora de crear una historia. Muchos cometen un grave error con esto, incluso yo en su momento. Una historia se divide en 3 partes: inicio, nudo y final. Cada una juega un rol específico, y de su correcta aplicación depende casi todo el éxito de la trama. Empecemos por lo básico. La función del inicio es meterte en la historia, contándote solo lo necesario para saber dónde estás parado, a veces ni eso, y cuál sería el problema a resolver. El nudo es la ejecución de ese problema, presentando una o varias situaciones que deben ser resueltas. Por último, tenemos el final o conclusión. Como su nombre lo demuestra, aquí debemos darle un final a la historia, donde toda o casi toda duda cierre. Empecemos por el inicio. Como dije antes, aquí tienes que dar a entender dónde empieza tu personaje. Normalmente para esto suele usarse un prólogo, pero eso lo explicaré más adelante. Esta fase de la historia suele ser la más complicada y por bastante, ya que debemos pensar una primera escena que dé inicio a todo. Esto depende mucho del tipo de medio que elijas para transmitir tu historia, y de la trama misma. Por ejemplo, en las historietas suele mostrarse una escena donde aparezca el protagonista, con alguna voz hablando de fondo que explique el nombre y lugar. En las películas, dependiendo del tipo, ya sea suspenso o comedia, suelen mostrarse escenas sueltas del lugar donde empezaría la historia. En los libros ya cambia mucho, allí la historia puede empezar en medio de una pelea, relatando alguna situación, un clima o algo por el estilo. Incluso hay situaciones donde la primera escena es el nacimiento del protagonista. O llevándolo más al extremo, a veces las historias empiezan directamente con el nudo, algo así como la gran derrota que sufrió el protagonista. Hoy en día varía mucho, pero puedo asegurarte que de tu inicio dependerá si el espectador se aburre o no. Un consejo es empezar con algo fuerte y llamativo, como una gran catástrofe, un ruido repentino, o la descripción del protagonista de una manera original. Créeme que la primera oración de un libro marca totalmente si te atrae o no. Pero bueno, voy a ir un poco más al grano. El inicio sirve para explicar la situación del mundo. En él, debes de presentar al protagonista, su personalidad, a algún personaje secundario si lo hay, y el punto principal. Esto puede tomarte un capítulo entero, o 2, o 3. Lo importante es hacer un inicio llevadero, no demasiado largo, pero por el amor de Dios tampoco lo hagas muy corto. El inicio es la parte más importante de una historia, así que no te aceleres queriendo llevar todo a lo grande en el primer capítulo. Hay muchas cosas más para explicar, pero el video duraría 4 horas si dijera todo, así que lo voy a dejar por aquí. Y ahora muchos se preguntarán, pero Rolf G, he visto muchas historias donde en el inicio, se muestra una situación del pasado o el mismo final de la historia. Eso, amigos míos, es el prólogo. Un prólogo también es importante, de hecho a veces, si no es que siempre, es el que te muestra el porqué del mal de la historia. Aunque, normalmente en las películas, más que nada de acción, se usa para atraparte con alguna escena brutal con explosiones o la muerte de alguien. Es por esto que suele mostrarse la escena final en series, planteándote un momento que te genera miles de preguntas al empezar la historia. Otras veces, suele usarse una escena del pasado que dé a entender el mal de la historia, o una situación por la que el protagonista pasó, que da como resultado el inicio. Para que te des una idea, cuando en una serie o película dicen, "y esto me trajo aquí", se refiere a la escena mostrada en el prólogo. Pero, también existen otro tipo de prólogos, los que muestran un futuro conflicto, o explican algo que muchas veces parece salido de la historia. Creo que un claro ejemplo de esto serían los capítulos del Quinto Portador. En sus prólogos, muestro historias alternas del pasado de la trama principal, muchas veces referidas a personajes secundarios o el origen de alguna situación. Es importante que si van a usar un prólogo, intenten no hacerlo muy largo, y que sea una situación ya empezada. Por otro lado, el nudo es una parte que se extiende casi toda la historia, y su función es mostrar el problema en acción. Para esto debemos tener en claro el problema de la historia. Por ejemplo, si el problema es que el protagonista está en un desierto, probablemente el nudo sea él intentando conseguir agua, o su intento de encontrar alguna civilización. En él deben mostrarse las escenas que le impidan al protagonista alcanzar su objetivo. Es aquí donde debe aparecer el antagonista, además de poder mostrarse o no en el prólogo de la historia.
En sí podría explicar muchísimas cosas, o dejarlo así, ya que cada nudo depende directamente del contexto de la historia. Aún así, existe una clase de nudo doble, más que nada en películas de acción por ejemplo. Aquí se muestra un nudo, con toda su emisión y momentos, el cual se ve cortado con una parte donde el protagonista es derrotado completamente. Tras ese suceso, donde podría terminar la trama, el personaje principal se recompone luego de un tiempo, y aquí se formaría como un inicio para el final de la historia, donde se antecede a la gran batalla final. Luego es simple, se da ese esperado último encuentro, y termina la historia de una manera u otra. Aún así, si generalizamos, esto seguiría formando parte del nudo. Por otro lado, es importante dejar en claro que el nudo depende del tipo de historia. Si es un cuento, el nudo presenta un problema y ya, lo mismo si es una película. Pero si es una novela o serie, el nudo se extiende a través de toda la trama, incluso por años. Es este punto el que más debe estirarse, y no me refiero a una pelea o alguna situación de conflicto, sino el avance y la evolución de la trama. Para una historia larga, el nudo es el que nos muestra el crecimiento del protagonista, ya sea mental o físico, además de todos los otros personajes. Si es una historia de acción y fantasía, empieza mostrando las habilidades que deben adquirirse, luego la primera, seguida de la segunda, y así. En estos casos, los personajes van escalando en poder para hacer frente al mal. Pero también van construyendo quiénes son y qué papel cuentan en la trama. Una novela donde al menos el protagonista no cambie en algo, no es una novela terminada, aunque dicho cambio pueda darse en el final. Es mucho que puede explicarse, dando a conocer misterios o incluso tramas alternas que tengan que ver con la principal. No podría dar ningún ejemplo claro sin explicar una historia completa, pero espero que entiendan el punto. Esto mismo pasa en sagas, donde cada una tiene su propio nudo, el cual puede o no tener que ver con el principal de la historia. Por último, el final. Esto puede ser lo más simple o complicado. Aquí puedo dividirlo en dos partes. Primero tenemos el final del nudo, en el cual puede develarse un gran secreto, o mostrando el último gran golpe del protagonista. En historias más realistas, esto suele usarse para mostrar el momento donde el protagonista por fin decide enfrentar una pregunta o situación que se plantó a lo largo del nudo, dando como resultado un choque entre él y el problema. Un ejemplo sería declarándose a alguien, o mostrando el resultado de algún acontecimiento previo. Es difícil de explicar, ya que depende de la trama misma. Por otro lado, tenemos el final de la historia, o el típico felices para siempre. Esta parte se muestra después del choque del protagonista contra el problema, mostrando el resultado. Normalmente suelen mostrarse algunas escenas cortas tiempo después del conflicto final, ya sean años o un día. Este final depende directamente de toda la historia ya que se quiera llegar, así que varía demasiado. Aún así podría intentar dar algunos ejemplos. Ya sea una fiesta celebrando la victoria, la escena final con ese beso tan esperado, el propio funeral del protagonista o cosas por el estilo. Muchos de hecho, optan por usar esta parte para dejar una situación que se resolverá en una continuación de la historia. Estos son los tan amados y odiados finales abiertos, donde no se sabe a ciencia cierta cómo terminó la historia, o se muestra que el problema no fue totalmente resuelto. Aún así, este tipo de final suele usarse en sagas de películas, dejando un guiño a qué problema se presentará en la siguiente. Como último consejo por hoy, te tengo un ejercicio. Si estás aquí, es porque te gustan las historias, y quieres algún día vivir de crearlas, o al menos saber cómo hacerlo. Pero para ser grande en algo hay que aprender, y para aprender hay que ver. La próxima vez que veas una película, empieces una serie o leas un libro, no te dejes llevar por la trama, estúdiala por completo. Presta atención a la primera escena, oración o capítulo. Revisa una y otra vez todos los cabos sueltos y dudas que se dejan. Intenta encontrar el punto central de la historia, ver los detalles de la ambientación y las puntuaciones. Estudia el desarrollo, cómo cambia la personalidad de un personaje y en base a qué lo hizo. No solo disfrutes un momento épico, pregúntate por qué lo fue. Presta atención al final, qué te hizo sentir, qué piensas, cómo se llegó a ese punto. Haciendo todo eso, comenzarás a notar grandes errores que pudiste haber cometido, y sabrás cómo corregirlos. Saca ideas, busca ejemplos. No solo disfrutes de una historia, disecciónala todo lo que puedas. No tengas miedo de borrar, así sea un capítulo entero. Esa es la mejor manera de aprender. Te deseo la mayor de las suertes, porque estás a punto de entrar en lo que para mí, es una de las mejores maneras de explorar el potencial de tu mente.
Emociónate, explora, investiga, plantéate dudas, pregunta cosas, busca respuestas. Vive día a día buscando algo para hacer, y si no te vuelves loco en el intento, aprenderás cómo funciona lo que te rodea, y podrás construir historias tan inmersivas e interesantes que cualquiera podría identificarse con ellas. Solo vive, y jamás dejes de cultivar tu mente. Eso es lo único que nos queda cuando todo lo demás se pierde. Yo me despido aquí, y les deseo una gran aventura a todos. Esperen más de mí pronto. Hasta el siguiente video.